maintenant que tu vis à l'autre bout de Paris. Bueno, son varias las facetas de Albert Camus. Antes de entrar a obras en particular, hablo brevemente sobre los distintos papeles o las distintas facetas de Albert Camus. En primer lugar, como ya lo mencioné, está la faceta que lo lanza a la fama nacional, internacional, que es Camus el escritor, ¿no? Y ahí concretamente el libro, que sigue siendo el libro por el que mucha gente conoce a Camus. De hecho, el único libro que le he leído de Camus es justamente ese. Estoy hablando por supuesto del extranjero. Pero además del extranjero hay otras dos novelas de Camus que son importantes. Es primero La peste, de 1947, y después La caída, de 1956. Y hay otro texto que quedó incompleto y al cual le voy a dedicar tiempo específicamente más adelante, que es El primer hombre. Es esa la novela que él llevaba consigo el día de su accidente, el 4 de enero de 1960, en el que perdió la vida. Es más o menos la tercera parte de lo que sería una gran novela, pero esa sería, digamos, la cuarta obra importante de Camus como escritor. Tenemos también a Camus el ensayista. Aquí hay dos textos que son muy importantes. Primero, El mito de Sísifo, que es una colección de ensayos. Después está una serie de textos, sí, no son ensayos, son cartas, las famosas cartas a un amigo alemán, de 1945, publicadas justamente al final de la guerra. Y el gran ensayo político, ideológico de Camus es El hombre rebelde, de 1951. Ese es el ensayo que provocaría vamos a decirle, su gran pleito con el otro gran intelectual de la época, que es Jean-Paul Sartre, y que definiría en buena medida la vida de Camus a partir de ese momento hasta su muerte 9 años más tarde. Me voy a ocupar concretamente del hombre rebelde, por lo que nada más lo dejo aquí, esta parte de Camus el ensayista. Esa otra faceta sobre la cual ya hablé, que es fundamental para entender a Camus, me parece, que es el Camus periodista, primero en Argelia, después durante la Resistencia, en la inmediata posguerra todavía con Combat, y posteriormente en la Express. Un periodismo que, conviene señalarlo desde ahora, Camus tenía una idea muy exigente del periodismo. Y no es ninguna casualidad que ya desde su época, Aron lo reconoce en un texto de finales de los 40, Camus era considerado el gran periodista político de la posguerra francesa. Recordemos, por supuesto, aquí que las necesidades eran ingentes en cuanto a la Francia de la posguerra, no solamente, por supuesto, en términos de la reconstrucción física que había que llevar a cabo, sino que también había una especie de reconstrucción moral, y estoy pensando sobre todo, por supuesto, en el régimen colaboracionista, concretamente el llamado régimen de Vichy, que también le planteó a los franceses, al gobierno francés y a la sociedad francesa, una serie de retos y de desafíos que creo que nadie enfrentó como Albert Camus. Y la última faceta, que es una especie de combinación de las tres facetas anteriores, por supuesto, es Albert Camus como intelectual público. Y aquí se mezclan el Camus escritor, el Camus ensayista y el Camus periodista. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Camus estaría en los reflectores públicos, sería un escritor buscado no solamente como escritor, y esto ya creo que ya debió de haber quedado claro, si se le buscaba en buena medida para dar opiniones sobre cuestiones públicas, es no porque fuera un escritor, sino sobre todo porque era un periodista, y un periodista muy importante. Y su importancia fue creciendo, digamos, durante la segunda mitad de la década de los 40, pero yo creo que el texto
que marque el quiebre es justamente El hombre rebelde y la enorme cantidad de problemas que representa la publicación del hombre rebelde. ¿Por qué estos problemas? Bueno, básicamente porque El hombre rebelde es una crítica muy fuerte a la idea de revolución, es una crítica muy fuerte al marxismo, al socialismo, al comunismo, al stalinismo, y esto lo coloca, ya lo adelanté en la introducción, lo coloca en el grupo minoritario, yo diría muy minoritario, y entonces de alguna manera la luz de Camus se empieza a apagar. Si a esto aunamos el hecho de que hasta la publicación de La caída en 1956 Camus no publica nada importante en términos literarios, entonces ya no nos podemos sorprender tanto, digamos, de lo que sucede en la primera década de los años 50. Por supuesto, el otorgamiento del Nobel modificará esta situación, pero como veremos un poco más adelante, lo modifica de manera relativa. À Saint-Germain-des-Prés.